Muy buenas noches, señoras y señores. Desde hace más de 3 siglos, España limita al sur con Gibraltar, que además de ser una vergüenza nacional, es un lacerante testimonio de nuestra impotencia internacional. La última colonia en Europa lo es, entre otras cosas, por absoluta dejación de los gobiernos de Madrid. En pocos casos como en este resplandece la condición subalterna y cipaya de nuestra clase política. Gibraltar es una vergüenza para España, sí, pero aún más vergonzoso es tener la clase política que tenemos, a la que, según parece, todo lo que tiene que ver con la nación le trae absolutamente sin cuidado. Situado en el extremo meridional de la península ibérica, Gibraltar ha sido siempre objeto de la codicia de quienes han aspirado a dominar el mundo. Vigía del paso del Mediterráneo al Atlántico, el peñón era una de las columnas de Hércules del mundo antiguo que muchos siglos más tarde recibiría su nombre del conquistador bereber que desembarcó en las costas hispanas en el verano del año 711, la Roca de Tarik. A comienzos del siglo XIV fue reconquistado por las tropas castellanas, pero no pasaría a poder definitivo de la corona hasta el reinado de Enrique IV en 1462. Permaneció en manos de la monarquía de Castilla hasta 1704, de modo que Gibraltar ha sido más tiempo británico que español. En esa fecha fue tomado por una potente fuerza anglo-holandesa y la población local, negándose a quedar bajo su soberanía, abandonó sus domicilios. El Tratado de Utrecht en 1713 consagró la posesión de la roca en manos británicas. A lo largo del siglo XVIII, España intentó en 2 ocasiones recuperar la plaza, mientras los británicos introducían población de los más diversos orígenes: portugueses, judíos, malteses y bereberes. No fue la primera trampa que Londres tendió a España. Desde entonces ha incrementado la extensión de la originaria colonia sustancialmente, alegando epidemias y necesidades varias. Dichas ampliaciones se han efectuado sobre el istmo desmilitarizado que separa el peñón ocupado del resto del territorio español, alegando razones humanitarias a las que España ha consentido y tras las que los británicos no han devuelto el territorio cedido. En 1908 los británicos, que ya habían levantado una primera verja con anterioridad, llevaron esta a un punto aún más alejado, en plena zona desmilitarizada. Y en 1938, aprovechando la situación de guerra civil existente en España, construyeron un aeropuerto que se internaba en las aguas jurisdiccionales españolas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Londres dio a España ciertas vagas esperanzas que, una vez concluido el conflicto y a cambio de la neutralidad española, el asunto de Gibraltar podría solucionarse. Sin embargo, nada de eso sucedió y terminó por estallar una pequeña crisis entre los dos países entre 1953 y 1954. En mayo de 1966, España consiguió que la Asamblea General de la ONU aprobase 2 resoluciones en favor de la recuperación de Gibraltar, pero el Reino Unido se negó a acatarlas, convocando en su lugar un referéndum sin garantía alguna con el que justificó su rechazo. Los británicos incluso comenzaron a hostigar a la población española de la fronteriza línea de la Concepción. El 8 de junio de 1969, el gobierno español ordenó el cierre de la verja y de todas las comunicaciones con Gibraltar. En noviembre de 1976, la ONU llamó de nuevo a ambos países a tratar el asunto, pero la cerrazón británica persistió hasta que en 1982 el nuevo ejecutivo socialista de Felipe González determinó la apertura de la verja, iniciando una nueva era en la que no solamente nada se ha conseguido, sino que la solución se ha complicado. Pues un tema de permanente actualidad. Don Pedro Fernández Barbadillo, muy bienvenido. Pues buenas noches, encantado de estar aquí para hablar de algo de lo que se habla muy poco en España. De lo que se habla muy poco, pero mucho a lo largo de mucho tiempo, pero es verdad que se habla muy poco y tenemos que tener claro que no es una reivindicación cualquiera, que más allá del hecho de que se trata de un trozo de suelo español en manos británicas, por tanto, algo que debería atañernos a todos, además de eso es que tiene un enorme valor estratégico. Lo ha tenido siempre desde la antigüedad. Es el paso del Atlántico al Mediterráneo, o del Mediterráneo al Atlántico, por mejor decir, y además muy cerca de la ciudad más antigua del occidente, que era Gadir. Bueno, es que Gibraltar es la geopolítica de los estrechos. O sea, el poder, cada uno de los poderes que está en uno de los lados del estrecho trata de controlar la otra orilla. Y si no es uno de esos 2 poderes, siempre se cuela un tercero de por medio. España durante una época pues mantuvo las 2 orillas del estrecho de Gibraltar bajo su soberanía, pero a partir del Tratado de Utrecht pues perdió una de ellas y desde entonces se inicia una decadencia. Es un factor coadyuvante, no es el único que lo explica, pero hay que entenderlo así. Y pues en el siglo XIX pues España ahí está con esa herida que
usan los ingleses pues para controlar y debilitar la economía española, también para acoger a todo tipo de conspiradores y agitadores que debiliten el poder político, y eso se va prolongando. Es cierto que hay muchas declaraciones, por ejemplo, los 4 presidentes de la Primera República hablan de la necesidad de recuperar Gibraltar, pero claro, ¿qué iban a hacer ellos? Y la verdad, después de los Borbones, de Felipe V y de Carlos III, el único gobernante español que ha tenido un plan verdadero para recuperar Gibraltar y hacer daño a los británicos ha sido el general Franco. Pues así es. La verdad es que lo de los británicos en Gibraltar es casi increíble. Es decir, además de lo que, bueno, se puede considerar en términos un acto de piratería, además de eso es que ha venido prorrogado por varios actos de piratería, de auténtico filibusterismo, por ser más exactos. Han aprovechado determinados momentos de crisis, varios a lo largo de la historia, para extender su poder a través del istmo de Gibraltar, porque hay que decir que la posición, digamos, entre Gibraltar y el resto de España está separado por un istmo desmilitarizado, y eso es lo que han aprovechado los británicos, la existencia de ese istmo, para, alegando distintas circunstancias, pandemias o por la situación de guerra civil en España, extenderse cada vez más a costa del territorio nacional español. Se están extendiendo ahora con los nuevos diques que están construyendo en aguas españolas, y supongo que en estos momentos en los que este gobierno nefasto ha aceptado el desmantelamiento de la verja, pues la moverán, de hecho, pues todavía más dentro de territorio español. Es algo lamentable, pero vamos a ver, tengamos en cuenta, expliquemos la importancia de Gibraltar para los británicos. En el siglo XVIII pues es una fortaleza que la verdad contiene muy poca población, sufre varios sitios, uno de ellos durante el reinado de Carlos III, en el que muere José Cadalso, cuyos libros estudiábamos en el bachillerato. En el instituto, sí, señor. Y este siglo acaba con la recuperación de Menorca, no de Gibraltar. Luego, en el siglo XIX, sobre todo después de la Guerra de la Independencia, pues España colapsa como potencia. Y Gibraltar, sin embargo, gana mucha más importancia, porque es el descanso de la Armada Británica en sus viajes pues hacia el Cabo de Buena Esperanza, hacia la India, hacia el estrecho de Cabo de Hornos, el estrecho de Magallanes. Es la entrada al Mediterráneo, y también se convierte en un depósito de mercancías que se llevaban entre un extremo y otro del imperio. Esto empieza a decaer en la época después, en el siglo XX, ya durante la Guerra Fría, pero los británicos han sabido darle muy bien la vuelta a la situación y seguir teniendo una gran importancia dentro de esta alianza anglosajona que hay. En Gibraltar se encuentra, por ejemplo, pues parte del sistema de escuchas de la red Echelon, de la que también se habla muy poquito, pero que es imprescindible para entender la superioridad hasta ahora, la hegemonía hasta ahora de los anglosajones. Y para sobrevivir a la asfixia económica del franquismo, y pues lo que empiezan a hacer los gibraltareños cuando el gobierno socialista abre la verja, pues es convertir la isla, el Peñón, en un centro de blanqueo de capitales. Llegaremos a eso. Llegaremos a que sea una isla, ¿verdad? Pero sí, llegaremos a que España sea una isla, pero es otra cosa. Bueno, España acabará siendo colonia de Gibraltar, como ya lo es el campo de Gibraltar, con la línea de la Concepción y Algeciras. Pero está bien que subraye esa importancia de Gibraltar para el Imperio Británico, porque hay que explicar la razón por la que los británicos no sueltan Gibraltar, más allá de, algún recuerdo histórico de malquerencia hacia España, ¿no? Pero, claro, Gibraltar es un lugar perfectamente, como ha dicho usted, intermedio entre el occidente africano. De hecho, el único puerto amigo para Gran Bretaña entre Plymouth y Freetown, en Sierra Leona. Es decir, era el único sitio donde podían repostar y recalar con seguridad. Y luego, una vez abierto el canal de Suez en 1869, lógicamente se revaloriza, porque es la entrada al Mediterráneo. Es la entrada o la salida, efectivamente, al Mediterráneo. Ya no tienen que dar la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza para ir a la joya de la corona, que era la India, y la posición de Gibraltar cobra en ese finales del siglo XIX, a partir de ahí, un valor particular, un valor especial. Sí, además los británicos, que tienen un plan a largo plazo, como lo tuvieron los españoles del Imperio, todo hay que decirlo, no somos tontos. Además, bueno, pues a Gibraltar le unen otros eslabones de esa cadena, que son Malta y Chipre.
Con lo que, claro, controlan totalmente el Mediterráneo, las dos orillas. Es que la estrategia británica, ahora que han tenido que descolonizar su imperio, pues es seguir manteniéndose en pequeñas islas o penínsulas o enclaves que son baratos de mantener, que no necesitan mucha población y que también son muy fáciles de defender. Este es el caso de Gibraltar. Exacto. Y también de las Malvinas. Exacto, ese proyecto neocartaginés, podríamos decir. Bueno, hay un aspecto particularmente controvertido, podemos decir, que es el de Gibraltar, España, Gran Bretaña, la Segunda Guerra Mundial. No vamos a extendernos en eso porque es un tema aparte, pero sí en cuanto a que se produjo, el año 53-54 se produjo una crisis entre España y Gran Bretaña de carácter diplomático, porque España alegaba que había llegado el momento en hablar del tema, de Gibraltar, sobre todo en función de que los británicos habían sugerido o insinuado que después de la guerra, si España se mantenía neutral, como fue el caso, se podría hablar de todo, lo que el lenguaje diplomático venía a traducir la palabra Gibraltar sin mencionarla. Y básicamente tenía razón España en sus reivindicaciones, porque Churchill había cursado instrucciones a Samuel Hoare, al embajador en Madrid, al respecto, para que pues lanzase un poco el caramelo a la boca de los españoles, diciendo que después de la guerra no habría ninguna límite a las conversaciones entre España y Gran Bretaña. Quizá el error de España fue creer en la palabra británica, aunque fuera una palabra sugerida. No, es que los británicos, la verdad, tienen sobre ellos una campaña de prestigio, que no sé solo las novelas de Agatha Christie, sino también el cine histórico británico, que nos creemos que todos los ingleses son lords y viven en castillos maravillosos, y vas al país y todos son campiñas y te encuentras a una viuda que soluciona asesinatos mientras va a tomar el té con el vicario. Y no suele ser así. Se dice que la lección más importante que aprende un caballero inglés es cuando tiene que dejar de ser un caballero. La verdad, los diplomáticos británicos en eso son unos hachas. El propio Samuel Hoare, que usted ha mencionado, pues se dedicó a conspirar en San Petersburgo contra el zar, por si quería abandonar la alianza. Y luego también estuvo dando dinero a Mussolini para que animase, a través de su periódico, la entrada de Italia en la Primera Guerra Mundial. O sea que Churchill sabía quién mandaba a España para presionar o influir en el gobierno español. Bueno, pues es lo que pasa cuando no hay nada por escrito, sino que todo son buenas palabras. Estas palabras pues se las acaba llevando el viento. Además, el gobierno español se fió de esa promesa británica y por fortuna en los años 60 pudo cambiar de actitud, aprovechando el proceso de descolonización que se inició en los años anteriores, pues consiguió que las Naciones Unidas declarasen que Gibraltar era una colonia que tenía que ser descolonizada y tenía que volver a reintegrarse al territorio español, que es el mismo caso que pasa con Ifni. Ifni no podía, que era territorio español, no podía ser declarado independiente, tenía que volver a Marruecos, que era el país del que España lo había obtenido. Lo mismo pasaba con Gibraltar. ¿Se refiere usted a las resoluciones de la ONU de mayo de 1966? Exactamente, pero es que las resoluciones de la ONU, que esto es muy importante, bueno, el sistema de derecho internacional que se crea después de la Primera Guerra Mundial, la ONU es un sistema nuevo que, digamos, abole todos los tratados anteriores. Los que te dicen que el Tratado de Utrecht sigue vigente, entonces, según ese tratado, no tendría que haber comunicación alguna entre Gibraltar y el resto de la península. Este tratado queda abolido. Lo que te dice claramente las Naciones Unidas, donde está Gran Bretaña y con derecho a veto en el Consejo de Seguridad, es que Gibraltar es una colonia, tiene que ser descolonizada mediante conversaciones entre las dos partes, no con los gibraltareños, y tiene que volver al Reino de España. No puede ser declarado un paisito independiente como tantos de esos que ha ido dejando Gran Bretaña a lo largo de estos años de descolonización. Es importante lo que dice y lo que señala acerca de la población, porque la población original de Gibraltar fue deportada, efectivamente. Es decir, no estamos hablando, cuando se habla del derecho de autodeterminación de Gibraltar, se está hablando de una gran mentira, una gran falsedad, porque no son descendientes de aquellos, sino que es población de aquellos originarios pobladores de Gibraltar, sino que fue luego el lugar, digamos, rellenado con población procedente de otros lados, con algunos de procedencia italiana, malteses, judíos, portugueses, en fin, bueno, gente es que además el de todo el Tratado de Utrecht, si seguimos manteniendo la ficción de que está vigente, ese tratado prohíbe que es el compromiso de la corona británica con la española de no establecer en Gibraltar judíos ni protestantes. Lo que no es el caso.
Entonces, claro, o sea, está vigente para unas cosas y no para otras. ¿A qué jugamos? No. El único derecho internacional que afecta a Gibraltar son las resoluciones de las Naciones Unidas y, bueno, las torpezas españolas en sus acuerdos dentro de la Unión Europea y con Londres. No con Gibraltar, con Londres. España, además, no reivindica la población, reivindica el territorio. Por lo tanto, la población podría ser evacuada a Gran Bretaña o cualquier otro lugar que hay tantos jubilados británicos viviendo en territorio español que se podían quedar ahí. Pero es que la clave, claro, es que es absurdo plantear este asunto. O sea, Gibraltar opera de facto como un paraíso fiscal. Te van a decir que no, que hay acuerdos, pero de facto lo es. Entonces, ¿quién va a querer dejar de ser ciudadano de un paraíso fiscal para convertirse en ciudadano de un Estado semifallido como lleva camino de serlo el español? Claro. Por desgracia, esta es la situación que tenemos que hacer. O sea, por muchos mimitos que los españoles, desde Felipe González, pretendan hacer a los gibraltareños, estos pues no van a dejar ese privilegio. ¿Quién querría dejar de ser suizo para ser, no sé, italiano del sur, napolitano, con la mafia, con la 'ndrangheta? Creo que muy poca gente, ¿verdad, don Fernando? Sí, no creo que haya muchos candidatos. O monaqués. ¿Quién quiere dejar de ser súbdito del Principado de Mónaco para convertirse, pues no sé, en ciudadano belga? Sí, además particularmente belga. Nos queda nada más que un minuto, pero Gran Bretaña desoyó por completo la condena de Naciones, la resolución de Naciones Unidas y convocó un referéndum y dijo que ese referéndum era lo que a ella le servía, digamos, de guía política para actuar y se negó a ninguna conversación más allá con España. Bueno, es así y aquí el franquismo, la verdad, tuvo una reacción envidiable y que no ha sido seguida por los gobernantes posteriores, que fue, por fin, cerrar la verja y crear un plan de desarrollo del campo de Gibraltar, que es de lo poco que queda económicamente en la bahía de Algeciras y de lo que sigue malviviendo esa población. Ese plan económico de desarrollo pues ha permitido que se instalasen industrias, pues por ejemplo la refinería de Cepsa y la siderurgia de Acerinox, y luego una serie de industrias y empresas subsidiarias. Si este plan se hubiese mantenido mucho más tiempo, a saber qué habría pasado. Porque destaquemos que el carácter rapaz de Gibraltar llevó a que miles de españoles, creo que unos 12.000 de la bahía de Algeciras, tuviesen que entrar a la colonia para ganarse la vida y salir todos los días. Esto también es muy importante. Los gibraltareños, para no permitir la existencia de una población no absorbible, o sea, una población española no asimilable, pues no deja que los españoles duerman ni se establezcan en la colonia. Supongo que con el nuevo tratado que ha firmado el gobierno español, esta situación seguirá igual, lamentablemente. Muchas gracias, don Pedro. Precisamente de eso hablaremos después de la publicidad. Nosotros nos vamos ahora a Hemeroteca. Gibraltar, volviendo al tema con el que abríamos la conversación, es un caso singular, el de la península, con una colonia británica para ustedes en territorio español, pero con decenas y decenas de vuelos y viajes y conexiones con Reino Unido y con la peculiaridad de que tienen además que cerca de 10.000 aproximadamente españoles que atravesan la verja para trabajar desde el campo de Gibraltar. ¿Qué había que hacer ahí o qué hay que hacer ahí? Bueno, Gibraltar es una colonia no solo para el Partido Popular, sino para la inmensísima mayoría de españoles y desde luego para las Naciones Unidas, que es el que marca los criterios en esto. Bueno, aparte del zasca en cuestión, del que han sido ustedes testigos, que le debe haber hecho poca mella, habituado como está al señor Fortes, este refleja el nulo sentido de nación que tiene la izquierda. Y cuando esa izquierda es periférica, como es el caso, ¿para qué contar? Según este señor, Gibraltar es una colonia para los del PP. No, señor Fortes, Gibraltar es una colonia para los del PP y para los de Teruel existe. Sencillamente, es una colonia como hecho objetivo. Es una colonia. Del mismo modo que usted es un periodista reverberante de consignas progres. ¿Qué le vamos a hacer, señor Fortes? Lo que ha aceptado el gobierno de Pedro Sánchez al respecto de Gibraltar es sencillamente bochornoso. Las cesiones por nuestra parte no presentan contrapartidas y la cansina vacuidad gubernamental no sirve para tapar la realidad. Y es que la realidad del estado en que queda Gibraltar y sobre todo en que queda España es como le mostramos a continuación. España es el único país europeo que posee en su suelo una colonia extranjera, Gibraltar, colonia británica pese a todos los pronunciamientos de la ONU.
El Brexit había puesto unas condiciones inmejorables para que Gibraltar volviera a ser tierra española. El 96% de la población de la Roca se había pronunciado a favor de seguir en la Unión Europea. Eso daba a España una baza extraordinaria para forzar una solución favorable a este contencioso. Sin embargo, lo que ha hecho el gobierno español ha sido entregar a Gibraltar todo lo que pedía sin obtener nada a cambio. Después del acuerdo anunciado a bombo y platillo por el gobierno español, Gibraltar va a seguir siendo indefinidamente una colonia inglesa incumpliendo las resoluciones de la ONU. También seguirá siendo un paraíso fiscal con 112 bancos internacionales y 44.000 empresas domiciliadas pese a tener solo 34.000 habitantes. Por consiguiente, se mantendrá como el territorio más rico de Europa tras Suiza y Mónaco, sin fábricas ni agricultura, mediante el movimiento de capitales de los delincuentes internacionales. ¿Quién suministrará la energía a ese emporio? España, como siempre. Gibraltar se beneficiará del suministro energético de nuestra empresa estatal Red Eléctrica Española sin limitaciones. Al eliminar la verja, los gibraltareños podrán circular libremente y hacer negocios en España, pero sin pagar impuestos aquí. Los gibraltareños podrán utilizar la sanidad y los hospitales españoles cuando los necesiten. Gibraltar trasladará todas sus basuras y residuos contaminantes a los vertederos andaluces. Todos los trabajos duros, difíciles y peligrosos los seguirán haciendo los 9.000 andaluces a los que explotan diariamente sin cumplir la legislación laboral española. Por el contrario, los gibraltareños, con la aplicación del Tratado de Schengen, podrán residir cuando lo deseen en sus mansiones de la Costa del Sol y disfrutar de sus campos de golf. Gibraltar seguirá siendo una base militar exclusiva de la Royal Navy con derecho a atracar y reabastecer sus naves y sus submarinos nucleares. Podrán usar el aeropuerto construido ilegalmente en el istmo sin ninguna restricción e invadiendo el espacio aéreo español. Gibraltar mantendrá y podrá ampliar todo su actual potencial bélico con carácter defensivo, porque además Gibraltar se reserva el derecho a seguir ampliando su territorio indefinidamente con superficies ganadas al mar. Por el contrario, los pesqueros andaluces no podrán faenar en las aguas que ilegalmente Gibraltar considera como propias. Todo esto es lo que realmente significa el acuerdo firmado por el gobierno español en plenas vacaciones. Lisa y llanamente, una renuncia expresa de soberanía. Don Guillermo Rocafort, muy bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar contigo, Fernando. Lo mismo le digo, lo que pasa es que estoy impresionado, primero porque esté usted aquí, gratamente, y en segundo lugar porque 34.000 habitantes, 44.000 empresas, hay que ver qué emprendedores son los gibraltareños. Desde luego, ya lo demostraron en el siglo XVIII, allí llegó una población, digamos, de índole claramente fenicio, comercial, negociadora. Y desde entonces, bueno, pues aquí es una especie de patio de monipodio totalmente legalizado. Es como las antiguas Islas del Tesoro. Las Islas del Tesoro, sí, donde se llevaban el oro que robaban a los galeones españoles. Así se fundó el Banco de Inglaterra, con oro robado. A ver si algún día la memoria histórica llega allí. Entonces, bueno, en las últimas décadas, sobre todo a partir de la apertura de la verja, ese papel, digamos, de paraíso fiscal ha crecido exponencialmente, ¿no? Por supuesto, auspiciado y apoyado por los partidos políticos, los cuales estoy convencido que si mantienen la posición que mantienen, que es una posición traidora, es porque desde luego desde Gibraltar saben perfectamente el dinero que tienen estos partidos políticos en paraísos fiscales, incluido Gibraltar. Es decir, conocen esa información, porque eso es una gran lavadora de dinero negro, y una parte sustancial es de la clase política, igual que los Pujol tiraron más hacia Andorra, y bueno, ya sabemos, esos coches llenos de sacos, de bolsas de basura, pues qué no viajes se habrán hecho a Gibraltar por parte, insisto, de toda la clase política, porque esa es la prueba del algodón. Si realmente hay políticos que quieren recuperar Gibraltar, es la prueba del algodón. Bueno, uno se queda pasmado verdaderamente ante la evolución de los acontecimientos de la mano, en general, de los gobiernos de los últimos 40 años, porque recordamos que la primera acción de gobierno exterior del PSOE de Felipe González fue abrir la verja. Era una condición sine qua non para las negociaciones con la Comunidad Europea, entonces con la Comunidad Económica Europea, que también incluyó además la entrada en la OTAN y en fin todas esas cosas que el PSOE proponía justamente en contra en aquel momento para alcanzar la Moncloa, y bien que lo consiguió, pero verdaderamente ese crescendo, digamos, de despropósitos, por no llamarlo de otra manera, ha ido a más, ¿no? Y de hecho estamos viendo cómo Red Eléctrica Española va a ser el proveedor de energía de Gibraltar. Verdaderamente es increíble. Bueno, hay un espíritu colaboracionista por parte de las principales
empresas españolas, no la voy a citar, pero hubo una gran constructora que es la que española, que ahora está muy mal, como todas, que es la que desarrolló el puerto el aeropuerto. Y al final la autoridad de Gibraltar no les pagó, de lo cual yo me alegré muy tremendamente, ¿no? Porque ya que eres un traidor, pues Roma no paga traidores y Gibraltar parece que tampoco, ¿no? Es un tema realmente el colaboracionismo que llama poderosamente la atención. También volvemos a lo mismo. Muchas de esas empresas tienen cuentas en paraísos fiscales. Gibraltar es la patronal de los paraísos fiscales. No haya un euro que se meta en esos canales, en esas autopistas del dinero negro, que no lo conozca Gibraltar. Pero hay más. Hablabas de esta compañía. Podemos hablar, por ejemplo, el cable telefónico. Esto es un acuerdo que cerró el ministro, creo que era entonces de Transportes y Comunicaciones, Piqué, del gobierno de Aznar, Piqué, el catalán, que antes fue independentista, por el cual creo que dábamos cientos de miles de líneas telefónicas para que Gibraltar, con sus servidores, sacara toda su basura digital, pornografía, vicio, ludopatía, por 3.000 euros al mes. 3.000 euros al mes. Oye, ¿qué pagos no habrían en paralelo? Pero claro, entran por el circuito de Gibraltar. Mientras el señor Piqué tenga todos los días sobre esa mesa un dossier con los políticos españoles que están pringados, que son la gran mayoría, España no podrá hacer nunca. Hay que amortizar la clase política, Fernando. Los gibraltareños, además, podrán hacer negocios a nuestra costa y no pagarán impuestos. Es maravilloso. Es un negocio ser gibraltareño. Pues fíjate, hasta el mismo momento en que se abrió la verja era mayor la renta per cápita española que la gibraltareña. Así es. Lo cual de una medida de lo que sirvió la gran política que llevó en el siglo XX el general Franco y su gobierno de la España nacional, que fue, estuvimos a puntito de recuperarla. Pero bueno, al final el ciclo vital acabó y desde entonces, mientras se ha empobrecido sobre todo tremendamente la zona de la línea, que le llaman ellos el distrito norte, y menos mal que Franco desarrolló allí el puerto de Algeciras, si no, vamos a ver, serían millones de personas. De todas maneras, hay un tema que me gustaría señalar. Eso de que hablan de más de 10.000 trabajadores españoles que vayan a trabajar, yo lo pongo en entredicho, porque aquí miente todo el mundo. Yo creo que habrá a lo mejor 1.000 o 1.000 y pico. Me parece una cifra exagerada, 10.000 personas. Son las típicas FEI, las típicas trolas que se manejan en este sentido. Pero sí es cierto que gracias a ese dinero negro que llega, pero a las puertas, porque no hay ningún tipo de control, ni aduanero ni nada, eso ha hecho que la renta per cápita de gibraltareño se ha multiplicado y ahora sea un paraíso cuando en el momento en que la verja estuvo cerrada, pues Inglaterra estuvo a punto de cederles a España porque le costaba una riñonada, ¿no? No, pero es que además no puede ser un argumento el hecho de decir que hay un determinado número de personas elevado y además se hincha efectivamente para dar una sensación más favorable, pero aunque fuese cierto, es decir, porque así justificaríamos cualquier cosa. Hay muchísima más gente que vive de la prostitución, o que vive de la droga, o que vive del tráfico de armas, ¿no? Es decir, bueno, es que no vamos a acabar con el tráfico de armas o con la prostitución o con la droga, porque mucha gente se quedaría pues sin... Ese es el argumento que utilizan sobre todo los políticos locales de un sentido y de otro, y también los sindicatos, que actúan como verdaderas mafias, hasta el punto de que si hay una persona que defiende la españolidad de Gibraltar y vive allí, su vida corre serio peligro. Pero la respuesta será que desarrollen la zona del campo de Gibraltar y que se desarrolle. Como se hizo en la época de Franco con el plan de Algeciras y el gran desarrollo de ese puerto, que es el segundo más importante de Europa, y un puerto estratégico que le hizo mucho daño a Gibraltar. La pena es que una vez muerto Franco, esa política no se continuó, se debería haber continuado. Pero la desgracia es que desde que llegó el régimen del 78, eso lo han visto como el patio de monipodio donde han estado y están guardando los sacos de oro que nos roban a las haciendas públicas españolas. Es que tengo la absoluta convicción. Es el negocio del contrabando, por otro lado. Hombre, el contrabando es que no solamente se blanquea dinero de la droga, de la prostitución, del tráfico de armas. Hubo hace unos años, lo contó José María Carrascal, el fiscal de Manhattan, cuando era... otra cosa de lo que es ahora, porque ya sabemos la fiscalía ahora lo que quiere de Manhattan está obsesionado con Trump, le quiere jugar a Trump. Cuando había uno republicano, encausó a varios búlgaros porque, vamos a ver, estaban lavando el dinero del tráfico de armas, además de misiles, en Gibraltar. Por cierto, Manhattan envió una comisión rogatoria, o sea, una comisión judicial, y al día siguiente la respondieron. Cuando nosotros sabemos en España que por el caso Malaya y otros casos de lavado o blanqueo de capitales, España ha enviado comisiones rogatorias por parte de la Audiencia Nacional y no han sido ni respondidas. Esa es la colaboración que recibe España de Gibraltar y que acepta este gobierno y el anterior, que no nos hagan caso a las comisiones judiciales rogatorias. Oiga, es que no están reconociendo el régimen judicial español. Es una verdadera vergüenza.
Hay una imagen de entre todas las medidas que se han acordado, ¿no? Hay una de ellas que sugiere una imagen que, a mi entender, es enormemente gráfica. Y es que Gibraltar evacuará su basura y la verterá en nuestro territorio nacional. Eso, vamos a ver, además luego ellos son adalides de políticas medioambientales, lo cual demuestra cómo usan la propaganda. Es una verdadera vergüenza. Pero es que hay muchísimo más. La arena que se está utilizando para que ellos hagan relleno en el puerto, en lo que se llama la Bahía de los Catalanes, la zona este, donde han querido construir ahí, que al final eso, no sé, lo van a retomar ese proyecto, esa arena española. O sea, nosotros les vendemos la arena para que ellos ganen terreno al mar, un mar que además nos pertenece a nosotros, porque según el Tratado de Utrecht, el mar es español. Pero es que hay más. Cuando se abrió la verja, y esto lo localicé una vez en el diario El País y me quedé escandalizado, para liberar espacio, tiraron al mar 5.000 coches. 5.000 coches que había. En Gibraltar, coches, coches, digamos, que estaban obsoletos o coches abandonados, los tiraron al mar. Esa es la política medioambiental de Gibraltar. Los ingleses han sido especializados de echar la basura nuclear al mar. Lo hemos visto de niños, los bidones, cómo los tiraban sin ningún tipo de problema, porque para ellos el mundo es una basura, salvo su isla del tesoro. Entonces, esto que lo sepan los españoles, sobre todo los ecologistas, que investiguen cómo recibió Gibraltar la abertura de la verja, echando miles y miles de coches y de vehículos. Imagínate, de la Segunda Guerra Mundial, que estarían ocupando espacio. Y digo, claro, oye, como va a venir gente, necesitamos liberar espacio. Como el espacio es un problema fundamental, al mar. El búnkering, por ejemplo. ¿Qué es el búnkering sino una contaminación de ese espacio, además, con un riesgo tremendo para la salud humana? Es una zona, además, por estas prácticas que realizan, altamente contaminante para la población. Hay que hacer estudios del cáncer que sufre la población española al campo de Gibraltar, pero para ellos nosotros somos ganado. Lo mismo que somos para la clase política. La clase política desprecia a los españoles, que lo está demostrando con el tema de la pandemia. De momento nos hemos convertido en el vertedero de las sobras y de la contaminación gibraltareña. Y de hecho, Gibraltar está previsto, y ha sucedido ya en varias ocasiones, que se convierta en un puerto de acogida de submarinos nucleares con todo el riesgo que ello conlleva. Bueno, es que lo tenemos en la retina, lo hemos visto y lo hemos leído. El caso del Tireless, la chatarra, efectivamente, la chatarra nuclear, es decir, no lo reparan en sus puertos, lo reparan en la bahía de Algeciras, para que haya millones de españoles y entre ellos andaluces. Ya me gustaría que el señor Moreno Bonilla, que dicen que es un cambio con respecto al anterior, haya puesto el grito en el cielo, pero no lo ha puesto. Él ha felicitado el actual acuerdo vergonzoso de Pedro Sánchez con Boris Johnson. Moreno Bonilla, el presidente de la Junta. Es una cuestión meramente dramática. Por cierto, el Tireless entró varias veces a ser reparado mientras tenía la mayoría absoluta en España. El señor José María Aznar, sí, señor, así fue. Compartía la cumbre de las Azores y todo. O sea, realmente, porque muchas veces cargamos las cintas hacia la izquierda socialista, pero ¿y la derecha liberal? ¿Cómo ha colaborado? La Plaza Margaret Thatcher que tenemos en Madrid, una persona que hundió el general Belgrado, este barco argentino, y murieron cientos de jóvenes guardiamarinas argentinos hermanos, ¿no? Verdaderamente incomprensible. Claro, es que no hay una alternativa para el pueblo español en el caso de Gibraltar. A mí me comentan familiares que cuando eran niños, en los años 60, cualquier excursión que había de niños españoles, el autobús paraba en la verja y cantaban canciones patrióticas, ¿no? Ahora mismo el tema de Gibraltar es un tema que, salvo en tu programa y otras, digamos, de una dignísima minoría, es que no se trata, ¿no? Y sobre todo es más nefasta el papel de la derecha liberal, el PP, son de Bilderberg, están encantados, les visitan, van a visitar a la City, a Rendell Pleitesía, a la bolsa londinense, ¿no? Cuando sabemos que ese es el origen de muchos de nuestros males, ¿no? Y además con ese deslumbramiento palurdo ante todo lo anglosajón, ¿no? que caracteriza a esa derecha, como bien dices. Bueno, entre una de las cosas que se han acordado está el uso sin restricciones del aeropuerto, que quiero recordar aquí que es un aeropuerto ilegal. A todos estos adoradores de la cofradía nocturna, de la legalidad, que salen por todas partes, hay que recordarles estas cosas, que este gobierno ha llegado a ese acuerdo. Y quiero recordar aquí otra vez y subrayar y enfatizar que el aeropuerto es ilegal. Bueno, aparte de ser uno de los más peligrosos del mundo. Posiblemente el más peligroso. El más peligroso, aparte de que ocupa espacio aéreo español, que
Cuando estaba cerrada la verja, cruzaba todos los días un Mirage español a la velocidad del sonido y rompía la velocidad del sonido para que supieran los de dentro que eso era territorio español, ¿no? Lo cual demuestra lo que era una política y lo que era otra. Entonces, es verdaderamente vergonzoso la situación en la que vivimos. O sea, es que no tiene ningún parangón, o sea, es un sinsentido completamente la situación que sufrimos con respecto a esa humillación de Gibraltar. Así es. Bueno, los pesqueros españoles además también tendrán vedada el acceso a las aguas que, como bien ha recordado anteriormente, las aguas por el Tratado Original de Utrecht, que es al que se apela, aunque esté verdaderamente, dadas las últimas resoluciones de la ONU, cuando digo últimas digo de hace casi 60 años, 50 y tantos años, pero el Tratado de Utrecht prevé efectivamente que las aguas no sean británicas, que las aguas son españolas. Bueno, pues los pesqueros españoles no tendrán acceso a esas aguas. Es otra de las grandes victorias del gobierno. Es decir, cómo un gobierno puede verdaderamente presentar a los españoles esto sin que se les caiga la cara de vergüenza. Bueno, no vamos a hablar de vergüenza, pero en todo caso que el pueblo español de verdad no les exija la dimisión inmediata. Es un acuerdo vergonzoso que favorece exclusivamente a Gibraltar y que en nada favorece ni a España ni a los españoles. Digo, al Gibraltar británico, sí. No a Gibraltar como reivindicación nacional. Yo creo que las autoridades gibraltareñas han debido sobornar aquí a todo el mundo, porque a eso se han dedicado. Ellos financian cátedras en las universidades locales, financian a los políticos, a los sindicatos que actúan como auténticos matones, insisto en esto, o sea, una persona que defienda la españolidad allí corre su vida a peligro, pero es que también corre la vida del español en peligro en Vascongadas, en Cataluña, en Galicia. Es decir, ser español en tu propia nación es un peligro para ti, para tu familia, para tus haciendas. Se me ha olvidado comentarte antes, en cuanto a lo del aeropuerto, ¿cuál era el señuelo? Porque los british siempre vienen con el señuelo. El señuelo fue construir en una zona que además pertenecía a España como el Istmo, pues un campo de carrera de caballos. Porque los caballos de andaluces son muy bonitos, hay una cultura y tal, entonces ya lo tenían en mente. Claro, qué fácil fue convertir luego ese hipódromo claro. en un aeropuerto, vamos. Pero claro, como el político español, en fin, está vendido, es lo que sucede, ¿no? Y con respecto, ¿cuál era la cuestión, la última que me has planteado? No, simplemente lo de los pesqueros. Lo de los pesqueros. Habría que traer a colación aquí qué pasó con el lanzamiento de los bloques de hormigón con púas por parte de Picardo, y que no creo que hace mucho tiempo, yo creo que fue hace 7 años. Nos hemos olvidado de esos lanzamientos desde barcos, de esos bloques de hormigón con púas que, ojo, lo que buscaban era la destrucción de la pesca artesanal que se practica allí, pues yo creo de la época de Tartesios, los tartesos. Entonces, ¿ha pedido perdón el señor Fabián Picardo por haber lanzado esos bloques de hormigón? Claro, que cuando perdieron el Brexit estaba asustado, pero fue darle a la maquinaria de engrasar a los políticos españoles que ante estas cuestiones lógicamente se rinden. Hemos perdido una magnífica ocasión y no es por casualidad que la hayamos perdido. Don Guillermo Rocamfort, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Hay que hablar de estas cosas y seguiremos haciéndolo. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos hoy con la frase del día, que por supuesto tiene que ver con este asunto, y que dice: no sé qué pensar de Robin Hood. Era inglés y la experiencia histórica me indica que no hay ingleses de semejante nobleza. Si les robaba a los ricos para dar a los pobres, me apunto a su causa, pero creo que nos tradujeron mal la historia. Y el tipo se llamaba Robin Hood, le robaba a los pobres para dar a los ricos, que es una costumbre mucho más anglosajona. Y la frase es de Luis Sepúlveda. Muy buenas noches.